Bueno, nosotros somos el primer equipo conformado en la mitad por Adrián Castañeda, Vanessa Esparza y César Sánchez. La práctica que vamos a realizar es prueba de transistores. Bueno, ese es el objetivo A de la práctica. Lo primero que nos indica hacer es medir la resistencia directa base emisor del transistor Q1 NPN, que sería el 2N2219A. Entonces tenemos que medir la resistencia de forma directa. Si es un NPN, el emisor va en negativo y la base va a ir en positivo, y aquí nos indica la resistencia. Son aproximadamente 81 ohms. Entonces ya aquí 81 ohms. Después nos dice, mida la resistencia inversa de base emisor del transistor Q1. Entonces ahora, esto va al revés. El negativo va en la base y el positivo va en el emisor. Y como se ve la resistencia es infinita. Ya, resistencia infinita. Indique si la resistencia inversa de base a emisor de Q1 es mucho mayor que la resistencia directa. Y pues claro, ¿no? La resistencia inversa es mayor que la que es directa, porque es un diodo, el transistor por dentro. Bien, ahora, repita el procedimiento 1 usando el transistor Q3, que también es NPN de germanio. Este es el transistor Q3, que es un 2N1302. Y también es NPN. Entonces conectamos emisor, base y colector. Muy bien, entonces este es NPN, negativo aquí positivo, y la resistencia está allá. Son aproximadamente 50 ohms. Entonces de forma directa nos marcó 50. Ahora lo conectamos de forma inversa. Conectamos la parte negativa en la base, la positiva en el emisor, y nos marca resistencia infinita. Entonces aquí esta resistencia es infinita. Muy bien, ahora indique si la resistencia inversa entre la base y el emisor es mucho mayor que la resistencia directa. Y pues sí, la resistencia inversa es mucho mayor porque también como el resto de los transistores, por dentro está conformado de diodos. Ahora repite el procedimiento 1 usando el transistor Q2, que es un PNP de silicio. Muy bien, sería este. El Q2 es el 2N2905. Estas cosas y los conectamos. Entonces conectamos lo que vendría siendo el emisor, base, colector y colector. Muy bien. Si este es PNP, lo tenemos que conectar de forma directa. Significaría que la parte negativa iría en la base y la parte positiva iría en el emisor. Y normal con la resistencia de 81. Y ahora, de forma inversa, conectando la parte negativa en el emisor, la positiva en la base, la resistencia que nos marca es infinita. Vamos a encontrar el valor. Y ya indicamos aquí resistencia infinita. Y por último, indique si la resistencia inversa entre la base y el emisor de Q2 es mucho más alta que la resistencia directa. Y nuevamente sí, la resistencia inversa es mucho mayor. Bueno, pues ahora lo vamos a conectar de base a colector. Aquí primero nos dice que conectemos el común a la base y lo conectemos al colector. Como vemos, la resistencia es infinita. Y aquí lo ponemos. El siguiente paso es invertir las conexiones y ver la resistencia que nos da. Como vemos en la parte roja, que es donde se mide los ohms, la resistencia total que nos da son cerca de 10 ohms multiplicado por la base, que son 10, nos da cerca de 100 ohms. Creo que sería mejor, o sea, ya en una clase, poner los circuitos
Aquí nos pregunta si la resistencia inversa entre el colector y la base es mucho mayor que la resistencia directa. Es obvio que sí, ya que la resistencia inversa es infinita y la directa viene siendo tan solo 100 ohms. Repite el procedimiento 4 usando el transistor Q3. Este es el Q3. Lo hacemos de nuevo. De forma inversa nos da igual resistencia infinita. Y ahora, de forma directa, nos viene dando cerca de 40 ohms. Y ahora el siguiente paso es con Q3. Este viene siendo Q2, que es un PNP. Vamos a conectarlo. Este viene siendo la base, este viene siendo el colector. Ahí está de forma directa. Viene midiendo también igual cerca de 100 ohms. Ahora conectémoslos de forma inversa. Como vemos, la resistencia es infinita. Bien, ahora el paso C, como lo dice la práctica, primero vamos a examinar el circuito de prueba mostrado en la figura 26.4, que sería este. Dice, calcule la máxima corriente de base que puede fluir a través de R1, o sea la de 10 kilos, con S1 cerrado para que pueda cerrar el circuito. Suponga una fuente de 1.5 volts de corriente directa del ómetro y reste la caída de voltaje de base emisor de aproximadamente 0.5 volts. No considere las corrientes que pasan por R2. Así que primero tenemos que hacer la resta de voltaje, que sería 1.5 volts de corriente directa menos los 0.5 volts de la caída de voltaje de base emisor. Todo esto lo vamos a dividir entre la resistencia R1, que sería la de 10 kilos, entre 10 kilo ohms. Bien, primero hacemos la resta, menos el 0.5, nos daría 1 obviamente, sobre los 10.000 ohms. Y nos da 1 por 10 a la menos 4, que esto es igual a 100 microamperes. Bueno, a continuación vamos a tener que armar el siguiente circuito, que consta de un transistor, dos resistencias, tres resistencias, y un push button normal open. Bueno, pues manos a la obra. Bueno, ya está armado el circuito. Bien, ya tenemos aquí armado nuestro circuito que está indicado aquí. Primero el circuito, como lo indica ahí, tiene el push button normalmente abierto. Así que todavía no hay paso de corriente hacia la base. Primero, vamos a medir primero la corriente de colector, que debe ser 0, como lo indica aquí nuestro miliamperímetro. Y la resistencia entre el colector y el emisor debe ser infinita. Después de haber conectado el circuito, como se mostraba en la figura, vamos a medir la corriente entre el colector, que debe ser 0 porque el botón que nos controla el circuito es un push button normalmente abierto, así que está abierto el circuito. Como podemos ver aquí, nuestro miliamperímetro nos marca 0, y entonces la resistencia entre colector y emisor debe ser infinita. Bien, ahora el siguiente paso sería cerrar el circuito con el push button y así hace que el emisor sea más
la base sea más positiva que el emisor, haciendo que el Q1 quedara polarizado correctamente. Así habría una pequeña corriente del base y el emisor, haciendo que quedara una ganancia mayor al Q1. Y esto nos hace que fluya una corriente mayor entre el colector, como lo indica nuestro miliamperímetro. Por lo tanto, no debe de haber resistencia infinita, debe de haber una resistencia menor. El siguiente punto nos dice que quitemos el miliamperímetro del circuito y conecte el colector directamente a la punta positiva del ómetro. Quitamos el miliamperímetro y conectamos directamente la resistencia al colector. Ya desconectado el miliamperímetro, nos quedaría simplemente el ómetro en nuestro circuito. Como pueden ver, al presionar y cerrar el circuito, nos sigue marcando la misma resistencia que hace un momento. Esto quiere decir que no se necesita de un miliamperímetro para poder medir la ganancia en un transistor cuando lo probamos con un ómetro. Ahora vamos a repetir el mismo paso, pero ahora con el Q3. Simplemente lo cambiamos de lugar. Volvemos a conectar todo. Como ven, con el circuito abierto hay una resistencia infinita al colector. Presionamos el botón para cerrar el circuito y nos marca una resistencia menor de aproximadamente 450 ohms. Bien, ahora tenemos que cambiar al otro transistor, pero este es NPN, así que solamente hay que invertir las conexiones. Iría a base, este iría al colector de aquí y esta resistencia al emisor. Para probar el PNP, que es el transistor 2, hay que invertir el ómetro a como estaba anteriormente. Ponemos el lado positivo a emisor y el lado negativo a tierra al colector. Al estar abierto el circuito nos marca una resistencia infinita en el colector y al cerrarlo nos marca una menor de aproximadamente 280 ohms. Cuando está abierto nos marca una resistencia infinita en los dos casos y nos marca de 280 ohms cuando está cerrado.